En 1273, Kubilai mandó la última de sus cartas, que mandó un montón. El uso de la fuerza militar, sin razón, contradice las enseñanzas confucianas y budistas. Dado que Japón es un país divino, Shinkoku, no tenemos intención de usar la fuerza. El Bakufu de Kamakura informó a los agentes provinciales, o Shugo, que como seguramente ahora sí se venía el pleito, pues se organizaran a los Jito, los administradores de las propiedades militares. Estos Shugo tenían la capacidad de hacer reformas políticas, administrativas sobre los territorios, pero eran una extensión territorial del Bakufu para tener control permanente sobre el uso, la administración y la disposición de las armas y territorios al servicio del gobierno central. Esta relación fue distintiva durante el periodo Kamakura y funcionó por un tiempo, pero a la vez se volvió en contra del Bakufu por una competencia invariable entre Jito y Shugo por tener el completo control político, militar, económico y del uso del suelo de los Shoen, los territorios dispuestos para la administración agrícola en particular. El mes 7 de 1274, el Khan apresuró al rey de Koryo con las 900 naves y además le dijo, güey, y mándame 5000 güeyes, porque son los que necesitamos para zarpar al archipiélago. Así, para el 10º mes, los mongoles armaron de 40.500 soldados. 20.000 soldados Yuan, ¿no? De la dinastía Yuan, de mongoles de cepa. 5.500 soldados Koryo, 15.000 güeyes, que eran soldados, algunos de la dinastía Hassan, recién subyugados, además de algunos otros pueblos de los alrededores, además de que había entre esa banda, entre esos 15.000, pues chaviza, ¿no? Para la navegación, que chaviza especializada para las artimañas tecnológicas con la que los mongoles pues iban bien equipados, ¿no? Particularmente catapultas y algunos otros dispositivos explosivos, por ejemplo. Partiendo de Koryo, los mongoles atacaron Tsushima 2 días después de zarpar y derrotaron a Munesuke, el shugo de la isla que solo tenía un ejército de 80 tsuwamono, es decir, guerreros a caballo, la forma por excelencia de pelear de la chaviza samurái de entonces. Al 14º día atacaron la isla de Iki, donde el shugo Taira Kagetaka luchó con bravura con una fuerza de 100 muchachos a caballo, pero, así como los de Tsushima, fueron derrotados. 2 semanas después, la fuerza aliada Yuan Koryo se asentó en la bahía de Hakata y comenzaron a desembarcar en la zona occidental, alrededor de lo que hoy es Imazu, Sawaraura y Momojibara. Desde estos puntos planeaban avanzar hacia el este para atacar las costas de hoy la prefectura de Fukuoka. Del lado japonés, 2 poderosos shugo, Otomo Yoriyasu y Muto Sukeyoshi, lugartenientes del Bakufu en Kyushu, comandaban una fuerza de defensa que era mucho menor que la fuerza expedicionaria mongolia Yuan Koryo. Pero, eso sí, eran bastante bravos. Los mongoles se distinguían en su forma de pelear por ser muy organizados, ¿no? Y saber manejar sus diferentes habilidades, ¿no? Particularmente tenían 2 tipos de caballería, que era la caballería pesada y la caballería ligera. La caballería pesada estaba equipada con armaduras y llevaban sables y lanzas pesadas, pero con armadura es armadura pesada, o sea, armadura pesada, de fierro viejo y nuevo. La caballería ligera no tenía armaduras, pero cargaba arcos de 60 kilos y flechas que alcanzaban los 250 metros, lo cual pues se hizo fácil, pero pues córrelos, a ver, córrelos. Y además eran arcos, o sea, eran arcos macizos, muy largos, que normalmente tenían casi el tamaño de quien los llevaba. Estas flechas, que a veces prendían con pólvora o petróleo, las usaban para quemar al adversario, para tirar estructuras defensivas y mermar las formaciones rivales. Además de que estos caballos que tenían los mongoles, normalmente hay películas que figuran a los mongoles, a los caballos mongoles y a los mongoles en sí, como con estos caballos, ¿no? Percherones, casi, pinches caballos hiper mamados, ¿no? Corriendo a toda velocidad. Pero en realidad los caballos mongoles eran más pequeños, son muy pequeñitos. Es decir, han cambiado y hay muchas especies, pero los caballos, el reconocido o el llamado caballo mongol de antaño, ese de toda la vida, el que dirían el de toda la vida, era un caballo más pequeño, patas más cortas. Entonces era rápido, o sea, era rápido, pero tenía digamos que un control muchísimo más fácil en los terrenos escabrosos, ¿no? En los terrenos rocosos, en los terrenos escarpados, no escabrosos, eso más como, ¿no? Un poco más mítico. Me refería, sí, a los terrenos rocosos, ¿no? A la vez que podían tirar, ¿no? Por las planicies, no tenían ningún pedo de subir montaña, ¿no? No se les dificultaba.
lo que hacía de su caballería pues algo bastante locochón. Así, con la caballería pesada y con la caballería ligera, formaban dos filas con la pesada y tres filas con la ligera. La pesada, sus dos filas, golpeaban primero al enemigo. Luego, la caballería ligera, que eran tres filas, rociaba a ese contrario con flechas y luego los engullían en forma de círculo, ¿no? Entonces los circulaban y los iban rematando así, pum, 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 con flechas y luego volvía a entrar la caballería pesada para barrer. De esta forma de pelear implementaron diversas estrategias, como la de la retirada para dividir al enemigo, es decir, era común que los mongoles intentaran irse para atrás, ¿no? Retirar en esta barrida, eh, inguían al enemigo con un círculo y después se esparcían, ¿no? Se retiraban y entonces eso hacía pensar que se estaban retirando, pero mientras esa segunda fila, la ligera, la de arqueros, había rodeado al enemigo y los bañaban en flechas y luego parecía que se retiraban, era cuando los pesados ya se habían reagrupado, ¿no? Y entonces cuando iban, digamos que a la búsqueda, o a eso, sí, a la búsqueda de la retirada, es que llegaba la caballería pesada para barrer de nuevo, para una confrontación frontal de nuevo con el enemigo y repetir la dosis, ¿no? Entonces digamos que lo tenían bastante dominado. Estos güeyes sabían, le sabían al merequetengue. Los mongoles también tenían esta forma de hacer creer al enemigo que eran más personas de las que verdaderamente eran. Para esto, por ejemplo, encendían fogatas, ¿no? Encendían muchas fogatas, aunque no hubiera nadie, aunque fueran poquitas agrupaciones, pero encendían muchísimas y entonces eso daba la sensación en la noche pues, de que eran un chingo, ¿no? Además de obviamente del ruidero y demás. También montaban muñecos en sus caballos, de tal forma que iban dos en el caballo. Y entonces la banda decía, estos güeyes son vergueros, güey. Trae un chingo de banda ahí arriba. Cuando capturaban a la banda, sacaban de ahí a los mejores ingenieros y herreros para poder perfeccionar sus artefactos de lucha. Dominaron el uso de catapultas y técnicas explosivas para derribar murallas y fortificaciones a lo largo de China y Asia Central. Se dice que Chingis Khan fue el primero en hacer una suerte de guerra bacteriológica porque con catapultas arrojaba animales infectados a las ciudades fortificadas para crear con eso plagas. En el continente, los mongoles implementaron el uso de espías, personas que se disfrazaban de comerciantes, que investigaban a los rivales, sus ejércitos, las ciudades y los sentimientos generales de la población con respecto a sus líderes para ver si podían, ¿no? Si tenían ahí posibilidades de, ¿no? de barrer a los regímenes, así como luego se les da a algunos hoy en día todavía hacer. Al tiempo, pasó que fueron muchos los que dejaron de confiar en la chaviza mongola que viajaba o que llegaba a comercializar a los distintos territorios, precisamente porque estas estrategias ya estaban bastante aprendidas. Sin embargo, digamos que en ese dominio mongol, algo que les dio la posibilidad de generar el control, eran estaciones de caballos, de caballería, cada 30 kilómetros, lo cual permitía pues, que los animales obviamente se refrescaran, pero también permitía a la chaviza echar chisme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo viste allá, güey? ¿Qué me recomiendas? ¿Sabes si tienen Tokio Banana ahí? Porque estaba buscando un Tokio Banana para llevar ahora de regreso a Beijing, que ya voy para allá. Esta forma de lucha era nueva para la banda samurái. Por eso, además de obviamente por la diferencia numérica, que hay muchísimas fuentes, porque hay fuentes muy exageradas que dicen que los mongoles eran 100,000, ¿no? Y que los samuráis eran como 50. Hay datos que dicen, no, los mongoles eran entre 40,000 y 50,000, y los samuráis eran entre 5,000 y 10,000, ¿no? Entonces, hay mucha información, pero probablemente de las cifras, al menos más, ¿cómo llamar? Más fiables o más asequibles en las fuentes que uno considera, pues, las fuentes. eh, Parecería una suerte de diferencia de que mongoles eran entre 40 y 50,000 y samuráis pudieron haber sido unos 5,000, pero no llegaban a los 10,000. Y esto tiene que ver por la forma de que la banda samurái se agrupaba, es decir, cada shugo tenía a su cargo estos jito, ¿no? Que eran los que reclutaban a la banda militar, pero en realidad no eran guerreros de tiempo completo. Entonces tenían que movilizar a la banda. Un poco eso lo voy a mencionar al rato, pero digamos que esta diferencia, ¿no? Esta imposibilidad para conformar grandes ejércitos está arraigada en la idea de que cuando pasa del periodo Heian al periodo Kamakura, uno de los cambios y de las razones por las que los guerreros empiezan a acumular poder es que el estado central deja de
proveer los recursos para tener un ejército centralizado. Y entonces empieza a delegar esa responsabilidad precisamente a los territorios controlados, administrados por los Shugo. Entonces, digamos que pues eso, ¿no? La forma de lucha pues, fue la que primero dijo, qué pedo que estos mongoles están muy locos. Pero la otra fueron los números, lo que hizo a Tsushima y a Iki caer muy rápido. En Kyushu, el comandante Kagesuke, quien había escuchado bien sobre esta forma de arremetida, ordenó una operación conjunta para hacer retroceder a las fuerzas enemigas. Dado que Suenaga, otro de los comandantes a cargo de la defensa, solo contaba con 5 soldados a caballo bajo su mando, determinó con Kagesuke usar el terreno a su favor para poder contrarrestar la arremetida. Le dieron la costa a los mongoles y prefirieron agazaparse en Akasaka, donde la entrada al territorio entre cerros es estrechísima y escarpada. Así, para el final del día, pues los mongoles ya tenían dominado Hakata y como acostumbraban a hacer los guerreros de Yuan, pues le prendieron fuego, ¿no? a toda la línea costera. Cuando los mongoles llegaron a Akasaka, el poderoso guerrero Kikuchi Takefusa flanqueó al enemigo para forzarlo hacia un estrecho entre el cerro y las costas, al oeste. Suenaga bajó de uno de los montes y se unió al ataque. Cuenta el mismo Suenaga, en unas notas que dejó, unos rótulos ahí que dejó, que las flechas de los mongoles eran veloces y caían en picada del cielo. Escribió que en el destino de uno de sus mejores hombres estaba el recibir un disparo con una flecha envenenada y morir agonizante. Suenaga, Kikuchi y Kagesuke perdieron a mucha banda y ellos mismos resultaron heridos. Por otro de los cerros llegó Michiyasu, quien galopó al frente de una fuerza de más de 100 hombres, que era pues, lo que se podía juntar, lo que los Shugo podían juntar, para tratar de mermar el orden mongol por la retaguardia. Sin embargo, los soldados de Yuan y Koryo se movían bastante bien, en consonancia con los tambores y el gong, que eran los que mandaban el ritmo de la batalla. Dice Suenaga que en principio pues eso dominó el ritmo de la batalla, pero los ritmos bélicos, pero el uso del terreno escarpado y la lucha cuerpo a cuerpo de los Tsuwamono, es decir, de los samuráis o de los guerreros montados con arco, supo crear estragos en ese orden y en la estrategia mongola. Si bien no dominaron, si bien no inclinaron la balanza a su favor, supieron resistir, ¿no? Eso es lo que cuenta Suenaga. En el segundo día de lucha, el ejército japonés abandonó las zonas de Hakata y Hakosaki y se retiró a los restos de una antigua fortaleza en Mizuki, para defender desde ahí la ciudad de Dazaifu, a unos 16 kilómetros de la costa. Hace ya un ratillo tuve la chance de ir ahí a Dazaifu, y bien, güey, sí está defendible. Sí es algo que dices, güey, no toques con tus manotas llenas de dedos, con tus caballos llenos de patas aquí, mi suelo bello de Dazaifu. No, y hay en Dazaifu un santuario que se llama el santuario Dazaifu Tenmangu, que es donde está entronado, o donde se puso a este ídolo del pueblo, a Michizane, se le entronó ahí. Y entonces es muy famoso, tiene una puerta muy, muy perra, la entrada roja, hermosa, que habla mucho de la influencia de Koryo, por ejemplo, en tiempos ancestrales, porque el budismo llega por ahí. Y el budismo domina de alguna u otra forma la estética de santuarios y templos en ese periodo. Y tiene también un puente de tambor, como el de Sumiyoshi, que está muy, muy bonito, muy bonito. La neta, Dazaifu, bien. Bien por esa defensa. Bien por esa defensa. Hakata, pues mira, tuvo que sucumbir en las llamas, pero quizá de esas llamas surge el gran fénix moderno de Hakata con su gran merequetengue, su gran jijiji, jajaja, y bien, la Hakata moderna bien, pero Dazaifu, vientos. Agradecimiento perpetuo ahí por esa defensa. Aunque con los números a favor y la tecnología bélica, la gran fuerza de Yuan Koryo no pudo vulnerar la fortaleza de Mizuki. En el intento por tomar la ciudad de Dazaifu, los mongoles sufrieron bajas y muchos heridos. Hasta el subcomandante del ejército Yuan, Liu Feigen, cayó por una flecha en la cabeza de Kagesuke. Los líderes mongoles, ante la imposibilidad de tomar Dazaifu, tomaron en principio la decisión de retirarse, no tanto con la sensación de poder envolver de nuevo al enemigo, porque el enemigo ya estaba agazapado y no tenía claramente el impulso de ir tras los mongoles, porque se sabían inferiores y sabían que la fortaleza era lo que los mantenía, sino que los mongoles se retiran y piensan en reordenar sus filas primero, ¿no? Pero
dicen que cuando los vientos empezaron a soplar favorables para su regreso al continente, dijeron, ¿saben qué? Yo creo que mejor nos vamos a Koryo, nos calmamos, tomamos unos vodkas mongoles que estaban sabrosos y reorganizamos la estrategia para ahora sí arremeter exitosamente y tomar la ciudad de Dazaifu. Sin embargo, ese regreso mongol está documentado en el diario de un cortesano, Kadenokoji Kadenak. Alguien dijo que varias decenas de miles de barcos invasores llegaron navegando en alta mar. Sin embargo, de repente, un viento contrario venido del este los devolvió a sus tierras natales. Algunos barcos enemigos se encallaron. Los sirvientes de Otomo capturaron a 50 de los invasores, los ataron y los escoltaron a la capital. El viento contrario debe haber surgido como resultado de la protección de los dioses. ¡Maravilloso! Debemos alabar a los dioses sin cesar. Esta gran protección solo pudo haber sucedido gracias a las numerosas oraciones y ofrendas a los diversos santuarios en todo el reino. ¡Ah, Kamikaze! Viento divino. No está claro si la tormenta azotró mientras los barcos aún se encontraban en la bahía de Hakata o fue ya a su regreso. Pero hay un registro de los mongoles que dice que más o menos 13.500 soldados, personas, chaviza, fueron los que desaparecieron y que ya no regresaron con la expedición de Koryo, pero no se especifica si fueron barridos en el mar, no se especifica si esos fueron las bajas en batalla, no se especifica, pero es como el aproximado. Se acostumbraba que después de un pleito armado, los samuráis o tsugamono pidieran recompensas por su servicio. En eso consistía la relación de los guerreros durante este periodo Kamakura con sus amos. No estaba basada en la lealtad desinteresada, sino en la posibilidad de obtener recompensas por parte del cabecilla, o por el contrario, la capacidad del cabecilla de imponer algún tipo de sanción. Esto porque muchos de los guerreros que participaban como parte de la Fuerza Armada tenían alguna relación a partir del lugar de residencia. Arrendaban la tierra, tomaban prestadas herramientas, caballos, dependían de la organización regional para el comercio y para la subsistencia. Estos ejércitos, así de rápido como se ensamblan, que por cierto no tan diferente al día de hoy, estos ejércitos, así de rápido como se ensamblan, también se desbaratan. Por lo que un shugo tenía más posibilidad de consagrar un grupo de peleas según su cercanía con la oficina del bakufu, y por lo tanto, su posibilidad de recompensar o castigar a la chaviza guerrera. Para las recompensas, el guerrero tenía que meter un documento diciendo dónde peleó, qué acto sobresaliente hizo y quién lo atestiguó. Por ejemplo, cuando Suenaga fue entrevistado por uno de los cercanos al shogun sobre sus bajas y sobre quién había decapitado, Suenaga no pudo probar la decapitación de nada relevante, pero mencionó que en caso de una siguiente invasión sería necesario mantener a la chaviza motivada. Eso, junto con que salió triunfante con 4 de 5 de sus chavos, le valió la investidura especial por parte del regente del shogun y hay un par de tierritas, ¿no?, para ejercer la administración. Como esta se trató de una invasión extranjera, pues la guerra no dejó tierras por distribuir ni riqueza por repartir, así que solo 120 guerreros de los miles que se presume participaron en el merequetengue pues recibieron algo. Esto, lo locochón, es que a la larga sería la destrucción de Kamakura misma, la imposibilidad de dar tierra a la chaviza. No muy diferente a lo que vivimos hoy en día. Tal vez esa sea la destrucción de este sistema capitalista, la imposibilidad de dar tierra a quien la trabaja. Habrá que ver, estamos aquí, pendientes, atestiguando. El chisme lo vamos a dividir en 2 porque es harto el chisme. Y entonces si usted llegó hasta aquí exitosamente, pues será menester echarse un Tokyo Banana colaborativo con té matcha. O esperarse a una segunda parte para probar uno de estos sukustrukus Tokyo Banana con esencia de sakura, de cerezo. Así que nada, el agradecimiento perpetuo por escuchar esta primera parte. La segunda parte también viene sabrosa y es piramidal porque la segunda parte es la que habla las razones por las que esta idea, ¿no?, de la isla como una isla sagrada protegida por las deidades subsistió en este tiempo. O sea, ¿por qué se le creó así? Obviamente con el periódico del lunes no fue como que en el momento la banda dijera, ¿no?, como de ahí vienen las deidades bajando del cerro en forma de viento. Pero la lectura que se le dio al fenómeno tiene mucho que ver con el tiempo, con ese periodo Kamakura, la cosmovisión de la chaviza. Y eso lo vamos a estar chismeando en la segunda parte, además de la segunda invasión mongola, que se puso buena, güey, que se puso buena. Y además tenemos más sobre nuestro buen Suenaga y sobre sus últimos 4 chavos montados que le quedaron.